Hola, buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Diana Blanco, directora de Patrimonio Cultural, y el día de hoy tenemos la presencia de la maestra Rosa Marta Ramírez Fernández del Castillo, que nos viene a compartir una vez más, porque hace año y medio estuvo también con nosotros en aquella ocasión de forma física en una conferencia en la que estuvimos todos de forma presencial, pero el día de hoy amablemente accedió a estar aquí con nosotros y nos viene a platicar sobre las campanas de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí. Maestra, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, Diana. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal la pandemia? Pues aquí encerraditos y pues ya esperando que algún día pase. Más vale estar encerrados, si es que podemos, más vale guardarnos. Sí. Maestra, pues le agradecemos infinitamente que esté el día de hoy con nosotros. ¿Le parece si antes de comenzar la conferencia leo una síntesis curricular? Sí, cómo no. Y que damos pie también para que se vayan conectando. Ya tenemos 8 personas conectadas con nosotros y les damos la bienvenida y agradecemos infinitamente que estén ya con nosotros. Rosa Marta Ramírez Fernández del Castillo, licenciada en Restauración de Bienes Muebles en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete de Lina. En el 2005 obtuvo el título especialista universitario en artes visuales, producción, gestión y restauración por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, España. En el 2014 cursó un diplomado en conservación de patrimonio metálico en la misma escuela donde ella estudió la licenciatura y en el 2016 realizó el curso Observación, Documentación y Diagnóstico organizado por la TAM para la conservación del patrimonio cultural en América Latina y el Caribe en conjunto con el INAH en la zona arqueológica de Chicaná, Campeche. Constantemente se está actualizando, tomando diferentes cursos sobre conservación y restauración de material gráfico, conservación de material fotográfico antiguo, placas calcográficas, material pétreo, técnicas analíticas y catalogación de bienes muebles y muebles asociados al inmueble. Laboró para la UNAM por 25 años, posteriormente se desempeñó como jefa de Departamento de Conservación y Restauración de la Coordinación de Curaduría de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Desde el año 2009, labora como profesor de asignatura en la licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Muebles en la Bienes Culturales Muebles en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, impartiendo las materias de síntesis en diferentes niveles, así como los talleres de introducción, restauración de cerámica, metales, papel y libros. Taller de síntesis 10, recepcional, y además ha dirigido varias tesis de la licenciatura en restauración en la misma universidad. Actualmente, y desde el 2012, labora en el INAH San Luis Potosí como restaurador perito, dictaminando y supervisando proyectos del patrimonio histórico y cultural del Estado, entre los que se encuentran los portones del Templo del Carmen, la Virgen de Guadalupe y la Tabla de San Miguel, ambas del Templo de San Miguel Arcángel de Mezquitic, y vestigios hidráulicos con motivo de la remodelación de las calles del centro histórico. Acaba de terminar la supervisión y asesoría de la cúpula del Teatro de la Paz de San Luis Potosí, que estuvo con nosotros y ya nos platicó todo ese trabajo tan interesante que se realizó, y se encuentra comisionada como restauradora en el Museo Regional Potosino, donde ha restaurado la pintura mural de la puerta falsa de la Capilla de Aranzazú y de la sala de fundación y la restauración del brasero de la Virreina, además de dictaminar y supervisar los acervos e inmuebles del museo y exposiciones invitadas. Maestra, muchísimas gracias y la dejo comenzar su presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí se ve ya? Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de las campanas de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí. Este trabajo estuvo en colaboración de 2 restauradores, alumnos en ese momento, Eric Rafael Ivón Martínez y Gustavo de León Cisneros. Bueno, antes de empezar, quiero dedicar este trabajo en memoria de una
persona que acaba de fallecer, muy cercana a nosotros los restauradores, el restaurador Roberto Villaseca, del cual compartimos muchos de los trabajos, inclusive mis alumnos ya fueron a trabajar en varios de los inmuebles dañados por los sismos. En él, pues, ya ha dejado su huella en muchos edificios y en muchos de nosotros también. Adiós, querido alumno, colega, amigo, confidente y cómplice de muchas aventuras. Has dejado en muchos una gran huella. Mi querido Roberto Carlos Villaseca Linarte. Bueno, entremos a nuestro tema. Vamos a hablar de las campanas de la catedral. Muchos pasamos por las iglesias y pues oímos que tocan las campanas porque es la hora de misa, porque anuncian cierto evento, pero vamos a adentrarnos un poquito más en ese gran mundo de las campanas y sobre todo hacia el mundo de las campanas de la Catedral Metropolitana. Este es un trabajo que se ha hecho muy profundamente, pero que todavía falta seguir elaborando y que queremos seguir haciendo con otros templos de la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, para los que no lo conocen, la Catedral Metropolitana se encuentra en el pleno centro histórico, frente al Jardín Hidalgo, y está limitada por las calles de Los Bravo, José María Morelos, el antiguo Palacio de Gobierno que está aquí y, como decíamos, el Jardín Hidalgo. Sobresale de otros edificios porque en el centro, salvo raras excepciones, todo es bastante plano y solo las grandes iglesias, sus torres, sus cúpulas son las que se logran ver. Bueno, la Catedral Metropolitana no siempre fue catedral. Empezó como una pequeña capilla provisional en los primeros años de la fundación de San Luis Potosí, cuando apenas eran unas cuantas manzanas. Aquí podemos ver en la fundación a fines del siglo XVI qué tan chiquito era San Luis, pero la parte de los españoles. La pequeña capilla data de 1593 y estaba fabricada de adobe y tejamanil. El párroco que en ese momento estaba a cargo era don Andrés Nieto. Bueno, terminada la pequeña capilla, es consagrada el 25 de agosto de 1609, en la festividad de San Luis, rey de Francia. Es por eso que la ciudad de San Luis Potosí, hace unos días, el día 25, festejó el Día de la Ciudad. Y no solamente se llama así la ciudad, sino también el estado. Y en esta celebración hubo una ceremonia bajo el mando del Obispado de Michoacán. ¿Por qué del Obispado de Michoacán? Porque San Luis Potosí pertenecía a ese obispado. Aquí podemos ver una de las esculturas donde nos representa a San Luis, rey de Francia. Bueno, ese templo resultó luego con los años muy pequeño. Entonces fue demolido y colocada su primera piedra para una nueva construcción, o sea, ya una parroquia, en 1670. Es terminada hasta 1730 con un clásico estilo barroco, contando con una planta basilical de 3 naves, con una torre al lado derecho de la fachada, que la vamos a conocer o vamos a hablar de ella como la Torre Sur. Aquí podemos ver una fotografía antigua en donde vemos cómo tenía la plaza, cómo estaba distribuida y había una columna. Bueno, para el 31 de agosto de 1854, San Luis Potosí se independiza de ese obispado de Michoacán y se convierte en el obispado de San Luis Potosí.
Esto mediante la bula papal que expidió Pío IX, en el cual la parroquia debe convertirse en catedral. En el medallón que vemos aquí señalado, que está arriba de la ventana del coro, ¿sí? Aquí en esta parte, podemos ver una cartela que dice Papa Pío IX, el 31 de agosto de 1854, elevó esta iglesia potosina a la dignidad de catedral. Esto trajo otras consecuencias en la modificación de su arquitectura. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que catedral viene del latín cátedra, que significa silla o trono. Es la silla honorífica, símbolo de la autoridad del obispo. Y por lo tanto, a la edificación donde está el obispo se le llama catedral. Durante la Edad Media, los templos eran considerados fortalezas de Dios. Pero ¿cuáles son esas características que deben tener las catedrales o que empezaron a tener los catedrales a diferencia de las parroquias, de otros templos, de capillas? Claro que estamos hablando de la religión católica. A principios del siglo XII, la construcción de las primeras catedrales fueron realizadas por los monjes. Luego, en el gótico, se empezaron a levantar en Europa en los siglos del XII al XIV. Y ya en esta época tienen ciertas características, son construcciones con abundancia de luz. Claro que es una luz con un carácter muy especial porque en ellos vemos los vitrales, entonces nos da ¿cómo lo diríamos? Un sentimiento espiritual. Y también esos grandes ventanales dejan pasar de diferentes maneras los rayos de luz. Al ser tan altas, con tantos ventanales, pues los muros se tuvieron que reforzar y por eso vemos contrafuertes y arcos por fuera. Bueno, el Papa Juan XXII y con los concilios provinciales establecieron en ese entonces el número de campanas que deberían de tener los templos según su jerarquía. El Papa Benedicto XIV expresó: las campanas son instrumentos para exaltar la fe de los creyentes con su sonido. Son un medio de información a las personas cuando se llevan a cabo ceremonias, fiestas, actos litúrgicos, etc. En sí, las campanas son las trompetas de la iglesia militante. Como vemos, las campanas empiezan a tener mucha importancia. Para fines del siglo XIX, con el obispo Montes de Oca, que llegó a reformar mucha parte de la ciudad y sobre todo de la catedral y otros edificios, mandó decorar el interior de la catedral de diferente manera. Se empieza a quitar varias cosas del barroco, se hace un nuevo pavimento, vamos a llevar el pavimento a los pisos, que es a base del conocido semillero veneciano. Se sustituyen las esculturas de la fachada, que eran de cantera, por unas de mármol, y las de cantera son colocadas a un lado, a la fachada lateral. En el altar mayor se le coloca este ciprés, ¿sí? De mampostería, ya no de madera, y en ella vemos a Nuestra Señora de la Expectación, que es la advocación a la que está dedicada la Catedral de San Luis Potosí. Hay que ver que no solo estaba en auge el neoclásico, y también pues ya empieza con el eclecticismo, y se empiezan a cambiar materiales. Vienen siendo ya materiales más con mayor tiempo de que sean
duraderos. Se dejan aquellos retablos de madera que ya desde que llega Tolsá viene con la encomienda del rey a poner el estilo neoclásico. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, por el gusto de la época, y segundo, porque los altares de madera, igual en algunos cuando tenían techos de madera, estaban ocasionando no solo pérdidas humanas, personas mutiladas cuando los techos tenían plomo, sino también mucho gasto en volver a renovarla. En un escrito, Tolsá da otra justificación en el que dice que también el dejar de hacer esos altares de madera va a ser benéfico porque se está causando gran deforestación y eso va a hacer un cambio climático. Es increíble, esto estamos hablando 1791. Bueno, entonces se empiezan a hacer otras modificaciones en la catedral, pero ya, perdón, de la parroquia para convertirse en la nueva catedral. ¿Y cuál es la primera? Bueno, un templo que es catedral y también los que son basílicas o de grande rango deben de tener dos torres, no una. En 1906 se realizan ciertas transformaciones en la fachada y vemos que se va a construir la Torre Norte. Muchos que llegan a San Luis Potosí van a ver que una torre es gris, otra torre es rojiza. No es capricho, lo que pasa es que cuando empiezan a principios del siglo XX a construir la Torre Norte, esta Torre Sur está muy deteriorada y ha perdido su color. Y hacen la otra de cantera y por eso se ve con el color de la piedra. Cuando la catedral es restaurada, localizaron el color que tenía, la volvieron a pintar y por eso tenemos una roja y otra gris. No es que hubiera sido una por un, como luego nos los hacen nos dicen los guías de turismo, que una es por la sangre de Cristo. No, es por eso, porque no habían visto o no recordaba la gente que estaba ahí que en alguna época había sido roja. Bueno, para las fiestas del centenario de la independencia, sí hacen muchas obras en toda la República Mexicana. San Luis tuvo varias de ellas. Podemos ver, por ejemplo, el Mercado Hidalgo, se hizo la presa San José y a la catedral le tocó su Torre Norte. Bueno, haciendo un poquito otra vez historia para explicar que las campanas pues necesitan, sobre todo la de los grandes templos, un lugar en donde albergarse, donde colgarse para ser oídas, para ser tocadas. Entonces, en el siglo VIII se comienzan a hacer pequeñas torres junto a los templos para dar cobijo a las campanas. El término campanario viene del italiano campanali, que es una palabra que se siguió usando hasta que ya llegó a nuestros días como campanario. Pero las torres campanario son las que están adosadas al templo y se sigue usando el de campanali, cuando esas torres campanario están aparte del templo. Bueno, las campanas es un instrumento sonoro de percusión, ¿sí? Las que tenemos en las iglesias son metálicas, la mayoría de bronce, ¿sí? Casi siempre tienen el color del bronce,
ya con su pátina que han adquirido con el tiempo, pero también las existen algunas pintadas. Y el sonido que se le da a la campana se le llama toque o repique de campana. Y tienen muchos usos, tienen una manera de tocarse dependiendo qué es lo que llama. Por ejemplo, con las campanas se puede llamar al pueblo, a los templos, para oír la palabra de Dios. Escuchamos que antes de empezar la misa se toca la campana. También es para que su sonido aliente a los fieles a la oración y crezca en ellos la devoción y la fe. Por ejemplo, cuando va a haber un rosario. También sirve para llamar al clero que anuncie la misericordia y la verdad del Señor día y noche. También se ha usado, aunque ahorita ya no tanto en México, pero sí en algunos pueblos se llega a tocar las campanas para suspender los ímpetus de la naturaleza, como son las tempestades, los rayos, las centellas, el granizo. También sirven para señalar las diferentes horas del día, para honrar festividades, para anunciar eventos especiales, para que también con sus grandes toques ahuyenten a los demonios, para rogar a Dios por los difuntos, para toques de queda. Y hace poquito se tocaron todas las campanas a nivel mundial para pedirle a Dios que se vaya una peste. La peste, llamando peste a las pandemias, como es la que ahorita nos azota. O sea, se sigue utilizando para eso. Para poner en función una campana no solo se cuelga, sino hay que bendecirla y ungirla con los santos óleos y el crisma. Además, se hace toda una ceremonia para poner en uso una campana, pero si esa campana llegara a matar al campanero, al que toca las campanas, se puede inclusive llegar a castigar. En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México hubo una campana que estuvo muchos años castigada, es bloqueada con madera para que no se toque, y en una de las venidas del Papa, no me acuerdo si fue Juan Pablo II, la perdonó y ya está volviendo a tocar, para que vean lo importante que llegan a ser las campanas. Bueno, en la catedral tenemos, sobre todo en la torre sur, es lo que les decía, ese color naranja, a veces se ve más rojizo según la luz, y los toques no es solamente coger, como tocarla como que si fuéramos al recreo, ¿no? O a entrar a clases. Tiene una manera de tocarse, dependiendo la ocasión. No les voy a pasar todas porque bueno, se las voy a poner aquí en la pantalla, pero no les voy a explicar todas porque lo haríamos muy, muy cansado, pero para que vean qué difícil es tocar una campana en un templo, ¿sí? Estos toques de la catedral están basadas en una entrevista que le hizo Eric Ibón al padre Jesús Omar Salazar, que es el sacristán mayor de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí y encargado del arte sacro y liturgia del obispado. Y también al sacristán de la catedral, Julio Gutiérrez Gómez, en marzo del año pasado. Entonces, las campanas que oímos en catedral, todas son tocadas de la torre sur. Por ejemplo, para llamar a una misa normal, ordinaria, se tocan 5 veces al día. Pero también se llega a tocar en ceremonias fuera de horarios de la misa, de esas 5 misas, como son las bodas, ¿sí? Y en los 15 años no se tocan, ¿sí? ¿Qué campana se toca?
solamente la campana mayor. Vamos a ver más adelante que cada campana tiene su nombre. La campana mayor también es llamada, igual que la iglesia, de la Virgen de la Expectación. Primero se da un golpe, se hace un silencio breve, después 20 golpes seguidos, una pausa y otro golpe. Se hace una pausa y el segundo toque van a ser 2 golpes pausados, luego 20 continuos, 2 pausas al final. La tercera llamada son 3 golpes pausados entre sí, luego 20 y 3 al final pausados. Como verán, tiene su chiste, tiene su manera. Y así tenemos, ¿cómo se llama la misa ordinal dominical? Que son 9 veces al día, también con la campana mayor, pero también hay cómo llamar a una misa solemne, que es cuando viene el obispo, en la misa dominical del mediodía, que es la misa solemne del día, o en la misa principal cuando es la festividad de algún santo que se venera en las poblaciones, y todas estas son tocadas con la campana mayor. Esta presentación luego se va a quedar en Facebook para que ustedes la puedan ver. Hay también repliques de júbilo que se dan el sábado santo, que es la vigilia pascual, en las procesiones solemnes, que es, por ejemplo, la de Corpus Christi. En fiestas civiles también se tocan las campanas de las iglesias. Por ejemplo, el 15 de septiembre, que es el día, con la campana de Dolores se llega, que fue remembrando ese toque del grito, llamado el grito, se toca también la de catedral. Pero también hay cuando, dentro de la de replique de júbilo, cuando fallece un papa o el obispo titular de la ciudad. Aquí va a cambiar un poquito en estas últimas los toques, porque se va a hacer con la campana mayor y con el carillón. Otras ocasiones importantes de júbilo es al cualquier otra que la catedral como institución lo considere, igual con la campana mayor y el carillón. En las misas de difuntos, cuando fallece un titular o un emérito, un canónigo emérito que trabajó en la catedral, y rara ocasión hay en misas para laicos, pero en esas no se llama a misa. Y también se llegan a tocar con la campana mayor y los repliques del carillón. ¿Por qué si la torre tiene tantas campanas, nada más se tocan estas? Más adelante lo vamos a explicar. En los toques melódicos del carillón, ¿sí? Vamos a explicar más adelante también qué es un carillón. Funciona a manera de reloj, suena cada hora. Y normalmente se usa de manera electrónica, pero a veces también se llega a tocar manualmente y se toca cada hora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Al mediodía se toca el Ave María, en Navidad, las melodías navideñas, sobre todo Noche de Paz. Y a ciertas horas, que no tiene una hora muy fija, ni tampoco un día fijo, también se llega a tocar con el carillón el himno nacional mexicano. También las campanas suelen tocarse para hacer conciertos, en ocasiones muy especiales, ya sea porque es el Festival de Arte Barroco, de música antigua, de arte barroco, o bien porque va a haber la festividad de San Luis Rey de Francia, o cualquier otro evento
que programen un concierto. Y en esta vamos a ver que se tocarán 36 campanas que tiene el carillón, y en esas ocasiones especiales pues no lo van a tocar electrónicamente, no lo van a programar, sino que se tocará manualmente. Pues las campanas tienen varias piezas, sus partes se llaman de diferente forma, pero ahorita nada más nos vamos a abocar a 3 partes principales. Una, que algunas campanas la tienen, no todas, sino las campanas que son que se voltean en sí, ahorita las vamos a ver, tienen una parte de madera que se llama yugo o contrapeso. Tenemos todo lo que es el cuerpo de la campana. Normalmente aquí y acá llegan a ver las leyendas. En el medio, que es la parte del cuerpo, hay normalmente que se hacen en la fundición o se pegan, tenemos escudos, imágenes, etcétera, y el badajo de la campana. Son las únicas partes que ahorita vamos a ver en las características de las campanas de la catedral. Para ubicarlas, vamos a hablar de 4 zonas. Las campanas de la torre sur, las campanas de la torre norte, la zona del reloj, que es esta parte de aquí, y la sacristía, que tiene aquí una pequeña espadaña que muchos no se han dado cuenta que existe y caminan mucho por ahí, que tiene una pequeña campana. Las campanas de la catedral, vamos a hablar de cada una. Primero, la campana mayor, que es esta que vemos aquí. Es una campana también llamada de la Virgen de la Expectación, y es una campana muy robusta, muy gruesa, pero también muy grande, ¿sí? Y aquí, en sus orejas, en sus asas, está colgada a un madero. Tiene acá, vamos a ver que tiene leyendas, tiene escudos y tiene un badajo que tiene una argolla, y de aquí cuelga la cuerda para que la toque. En esta parte de aquí dice para qué va a servir esa campana. Alabo a Dios verdadero, llamo al pueblo, reúno al clero, a los muertos lloro, a la peste ahuyento, los demonios expelo, las fiestas honro. O sea, sirve para todo. Ahí mismo no los dice, y por eso es que se toca para todo. Hago una acotación, no tiene dedazos ni falta de ortografía, sino que así está escrito en esta parte, está textualmente. ¿Sí? Aquí vemos otra campana, ¿sí? Una campana que tiene, les digo, se llaman esquila, y que es la completa, que tiene esto que es el yugo o el contrapeso, y las hace esto es para que mientras que las campanas, las otras de replique, cogemos la cuerda y la tocamos, con estas esquilas, la campana da total, o ya sea de un lado a otro, o sea, se balancea, o bien puede llegar a dar totalmente la vuelta. Por eso se llama de bandeo o de volteo. Esta ni tan pequeña campana, porque mide 2 metros. 2 metros desde aquí hasta acá, 1.30 de aquí a acá, y 1.10 de puro diámetro mayor. Este simbolito lo ponemos para identificar que es el diámetro. Esta es la de San Miguel, y es de 1910. Como verán, está en el piso de uno de los cuerpos, del primer cuerpo de la catedral, de la torre catedral, y está en desuso. ¿Por qué?
Pues simplemente porque ya no está empotrada en su lugar. ¿Por qué? Porque le falta la otra parte de aquí, del madero, que es donde se ancla a los muros del campanario. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de esa pequeña campana que les decía de la sacristía, que está en una espadaña. La espadaña es como un pequeño campanario, sin ser una torre, que nada más es una pequeña construcción que tiene pues casi unas columnas, un arquito y un madero, un tubo, a veces un remate, y en ella hay una campana. Esta campana, que está en la sacristía, era para que el sacristán le avisara al campanero que era la hora de tocar las otras campanas para, por ejemplo, llamar a misa. Esta campana de, ¿cómo les diré? Esta campana que está en la espadaña, pues empezaba a decirle, ay, ya, listo, campanero, empieza tu labor. Y como ya vimos, los toques eran bastante largos y todavía siguen siendo bastante largos. Esta campana tenía una cuerda que pasaba por un tubo que se localiza en el techo, más o menos por aquí, hacia la sacristía, y entonces la cuerda pasaba por el techo, por la bóveda, entraba a la sacristía y el sacristán desde adentro la tocaba, le avisa, le tocaba la cuerda, se movía y tocaba esta, y entonces ya el campanero, que estaba por aquí, ya tocaba las demás campanas. Actualmente, la catedral no cuenta con campanero. El campanero en muchos lugares es un oficio donde hay muchos voluntarios, inclusive hay concursos de campaneros y demás, pero ahorita la catedral no cuenta con uno y muchos de esos toques para otros tipos de llamadas pues se han perdido. Ahorita normalmente la tocan el sacristán, cualquier voluntario de catedral, pero eso ha originado que esa campana pues no tenga cuerda y por lo tanto al no haber campanero con el sacristán pues ya no esté en desuso. Esta es la campana que está colgada en la espadaña. Es una campana que no está muy oxidada, está muy manchada, pero al parecer estuvo pintada. Al principio creíamos que tenía una pátina química, pero parece que tiene capas de pintura más o menos como color blanca. Esta campana de la sacristía se llama Purísima Concepción. Está la leyenda con su nombre, Purísima Concepción, y es de 1807. Y como les decía, no tiene ni el badajo, ni la cuerda, ni el campanero. Esta otra campana que también está en la torre sur, en el primer cuerpo, en la fachada norte, es la campana de aniversario. Esta es por el 125 aniversario de la diócesis de San Luis Potosí y fue colocada en agosto de 1979. También es de replique. Esta sí se llega a tocar, pero pues es más chica que las otras, nada más tiene 74 centímetros, inclusive, aunque es de aniversario, sí se llama, tiene aquí una Virgen de Guadalupe. La campana San Luis Rey. Está en honor de San Luis Rey de Francia, patrón de la ciudad, y es del 25 de agosto de 1923. También está en desuso. ¿Por qué? Porque no tiene el badajo. Los badajos se llegan a perder con el tiempo, ¿sí? O si se llegan a perder y son cambiados por otros que son de una dureza diferente a la campana, o bien se rompen o también pueden dañar a la campana. Y también las cuerdas pues se llegan a perder.
como verán, algunas están colgadas con unos maderos, otros, como la anterior, era un tronco más poco trabajado, a veces pueden tener una cuestión de metal. Antes les ponían unos cueros para colgarlos, ahora les ponen cadenas, les ponen cuerdas de acero, y es otra cosa que también se va modificando. La esquila de la Virgen de Guadalupe, de 1824, que también está en desuso. ¿Por qué está en desuso? Porque no tiene badajo, pero tiene todo lo de alrededor aquí del labio de la campana, está exfoliado porque seguramente su badajo era mucho más duro que la campana y la fue lastimando. La madera tiene muchas fisuras, el metal que agarra todo esto está muy oxidado, tiene algunos problemas ya del empotre, está mal anclada y por eso se ha dejado de usar y no se le ha puesto nuevo badajo. La campana, la esquila de San Pedro, dice consagración a nuestro Santísimo Padre San Pedro, y esta es más o menos entre 1820 y 1830, es una campana también muy grande y se encuentra también con problemas de anclaje, no tiene badajo y por eso mismo no está en uso. La esquila de San José, otra más a San José, es la leyenda dice a nuestro Señor San José, 1911, es una campana también bastante grande y esta sí se toca, sí está en uso. La campana mayor o de la Virgen de la Expectación, de la que ya habíamos hablado un poquito antes, esta fue colocada en 1876. Si vemos, todas las campanas casi son del siglo XIX y XX, no se cuenta con campanas más antiguas. Muchas de las campanas se habían mandado traer y por alguna cosa no llegaban, o algunas se perdieron con la revolución, otra con la guerra de independencia. El problema que tenemos es que el badajo es muy suave y se está fracturando, ya estaba a punto, ya está muy fracturada, inclusive le falta aquí un pedazo y se corre el riesgo que esta campana mayor dentro de poco se deje de tocar cuando el badajo se acabe de fracturar totalmente. Entonces, pues es algo que nosotros estamos avisando a las autoridades, estamos empezando a hacer los oficios porque se tiene que reemplazar ese badajo, pero no es nada más colgarle un fierro, sino se tiene que calcular y mandar a hacer de una manera especial. Hay fundidores especiales de campanas. También encontramos en una de las bodegas de la catedral estas tres campanas muy sencillas, que lo único que tienen es un número grabado, no tienen más y las tres están en desuso. Al parecer, estas campanas eran las que estaban en la torre norte y cuando se hace el carillón son desmontadas y se bajan a una bodega. Ahora vamos a pasar a otras campanas que tiene la catedral. La catedral también tiene campanas o campanillas, que son como unas cazuelas de bronce al revés, que son parte del mecanismo del reloj. Desafortunadamente, hace muchísimos años el reloj dejó de funcionar y por eso mismo las campanillas del reloj también no suenan. Estas campanillas no tienen
badajo ni voltean, sino son de percusión. Tienen aquí unos martilletes que el mecanismo del reloj, la maquinaria, hace que los martinetes las toquen por un golpe. Aquí vemos a la Virgen de la Expectación, que está allá arriba. Para los que no saben, la Virgen de la Expectación es la Virgen María embarazada. Estas tres cazueletas o campanillas, como verán, son de diferentes tamaños. Va de la más chica, una mediana, una grande, y cada una va a tener un sonido muy específico. Aquí vemos de cerca las tres campanillas. Esa malla que ven es para evitar que las palomas se posen en ella, y estas tres tienen su nombre. La primera, la más pequeña, la de arriba, se supone que es la de San José, pero no hemos podido acceder a ella, y entonces está medio ilegible el poder ver qué dice la leyenda. La mediana es la María Purísima, y dice: María Purísima, reloj de la Catedral de San Luis, 1866. Con esta fecha nos está diciendo cuándo se lo colocó el reloj. Sería muy bueno que en un futuro próximo se pudiera mandar componer el reloj de la catedral y poder volver a oír estas campanillas. Y la más grande se llama Dulce Nombre de Jesús, y también es de 1866. Vamos a pasar a la última forma de tipo de campanas que tiene la catedral. Es el carillón. El carillón es un conjunto de campanas grandes, convenientemente afinadas y ordenadas para reproducir melodías. Su origen data, al parecer, del siglo XV. Los primeros eran de madera y tenían alrededor de una docena de sonidos musicales dados por tubos. No siempre tienen que ser campanas, pueden ser tubos. El primer gran carillón que hubo se hizo en Flandes en 1487. Ahí vemos la ilustración de lo que viene siendo el teclado y la maquinaria del carillón. Aunque parezca como un órgano o demás, se toca totalmente diferente. No tiene teclas que se toquen con las manos, sino se van tocando con el puño. Aquí vemos una vista de varias de las campanas, son 36 que tiene el carillón de la Catedral de San Luis Potosí. Como verán, las hay de muchos tamaños. Estas son las más grandes. Hay unas medianas y hay otras chicas. Cada una va a tener un diferente sonido. Estas son afinadas conforme a la escala cromática, así le llaman, que producen sonidos con tonos y semitonos específicos, y nos van a dar toda una gran variedad de sonidos. ¿Sí? El carillón que tiene actualmente la catedral, como les decía, está en esta torre. Las campanas grandes las llegamos a ver aquí, y solo cuando subimos a la bóveda logramos ver las otras, y estas van a tocarse ya de otra manera. Es de origen holandés, fue fabricado por el Royal Stenboots, fue instalado en el 2010, o sea, quiere decir que apenas acaba de cumplir 10 años el carillón, y esto fue después de una espera de 100 años. En 1910
se iba a colocar el carillón en esta torre con esas tres, al parecer que se iban a incorporar esas tres campanas que vimos que están en bodega, pero parece que con las guerras y algunas revueltas no llegó las campanas del carillón. Esta obra, este carillón, fue gracias al Patronato por Catedral Potosina, que estaba formado por el ingeniero Federico Díaz Infante Copián, el ingeniero José Morales Reyes, el padre Efraín Moreno y el obispo Luis Morales Reyes. Tuvo un costo de 10 millones de pesos y las aportaciones fue por los diferentes niveles del gobierno, por la Iglesia Católica, por instituciones y organismos particulares. Aquí se ve, en esta, se puede observar más, toda la estructura metálica en donde están todas las campanas. Es inaugurado el 3 de noviembre de 1810 en un festival de música antigua y barroca que además conmemoró el 418 aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis Potosí. Y aunque se hizo con un concierto de música clásica, este fue abierto por la canción Acuarela Potosina. Después le siguió un concierto para el cual se pusieron bocinas, se pusieron pantallas y se pudo ver en toda la Plaza Hidalgo y parte de la calle de Zaragoza. En vino el carrillonista de la Universidad de Chicago y el presidente de la Fundación Mundial de Carrillonistas. Y fue acompañado el concierto por la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí con su director José Miramontes Zapata. Aquí vemos el teclado que tiene pedales y tiene las otras partes que se tocan. Consta de 36 campanas de bronce distribuidas en 2 cuerpos. Estas están controladas por medio de un teclado manual de madera o bien uno electrónico, que el teclado está instalado en una cabinita muy cerca o en la misma torre, ¿no? Se le hizo una cabina especial. Aquí vemos todas las campanas del carillón, casi tienen la misma forma, pero diferentes tamaños. Dicen aquí la ciudad donde se hizo, donde la fábrica, y que se fundó la ciudad de San Luis Potosí. Aquí para la ciudad de San Luis Potosí está rodeado por unas grecas, tiene varios escudos, que son el escudo de armas de la ciudad, el heráldico del obispo Montes de Oca de 1910, que fue el que pues mandó a hacer el carillón que nunca llegó, el heráldico del obispo Morales Reyes, que era el obispo en el 2010. También vemos aquí la leyenda Centenario de la Independencia, el escudo de San Luis Potosí, Catedral Metropolitana y una serie de líneas. Pero, ¿qué está pasando con las campanas de catedral? Pues yo no me meto solo a la historia, pues como yo tengo que hablar de la conservación, pues también el poder conservar y restaurar estas campanas, pues lo que va a hacer, si se llega a hacer, es volverlas a poner en uso. ¿Por qué se han dejado de usar, como les decía? Pues porque alguno de sus elementos del sistema de sujeción se encuentra deteriorado, está atacado por insectos, está agrietado, los muros
han perdido su cohesión, porque se han fracturado los badajos. Aquí vemos el badajo, en la transparencia de arriba, de la campana mayor, cómo se está esfoliando, por falta de cuerdas, por falta de mantenimiento, por falta de continuidad de los campaneros, porque el sistema, la maquinaria del reloj no funciona, por los cambios tecnológicos que hicieron que los instrumentos sonoros fueran reemplazados por otros como el carillón, y todo esto hace que las campanas vayan dejando de ser usadas. Como conclusiones tenemos que se han ido perdiendo algunos de los elementos constitutivos de las campanas, ya sea por falta de reparaciones, por mantenimientos en sus campanarios, porque no se les ha dado mantenimiento, porque dejan de funcionar sus maquinarias y nada más se han convertido en un elemento decorativo, aunque se conserve totalmente íntegros. Fíjense que aquí tenemos, no estoy tomando las del carillón, ni tampoco estoy tomando, bueno, hasta aquí sí están las tres. Tenemos que de la torre sur, solo 4 campanas están en función y 5 no. De la torre norte, que son las que están en la bodega, 3 están sin función. La de la sacristía está sin función. Las 3 del reloj están sin función. O sea, de las 16 campanas que tiene la catedral, sin contar las 36 más del carillón, solo funcionan 4. También la falta de los campaneros y de esa tradición de decir cómo se van haciendo todos estos toques, pues lo que pasa es que luego nada más tocan la mayor porque pues la de volteo ya no hay quien la sepa voltear o quien se atreva a tocarlas. Y también nosotros pensamos que esta problemática debe replicarse en otros templos. Yo creo que muchos de nuestros templos tienen campanas, pero también muchas ya no suenan. Y si la campana ya no suena, pues pierde su función y nada más es un elemento decorativo. El patrimonio sonoro es poco conocido y tiende a perderse. Para evitarlo, hay que conocerlo para poderlo conservar. Bueno, ahorita vamos a ver 3 pequeños videos para que conozcan las funciones y cómo suena nuestro carillón. Maestra Diana, ¿la molestamos? El sonar de las campanas está presente en los instantes más importantes de miles de personas, de quienes se casan, de quienes son bautizados, quienes reciben un último homenaje al morir, y en muchos otros momentos. Se dice que las campanas son la voz de Dios para llamar a que sus fieles se reúnan. Por medio de ellas, el pueblo es convocado. Las iglesias comúnmente tienen un campanario. En el caso de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, además de tener una campana mayor en su torre sur, es uno de los pocos espacios que cuenta con un carillón o carrillón, un instrumento musical medieval compuesto por una serie de campanas con las que se pueden ejecutar sin fin de melodías por medio de una especie de teclado. Fue fabricado en Holanda e inaugurado en San Luis Potosí el 3 de noviembre de 2010 para conmemorar el centenario de la Revolución Mexicana, el bicentenario de la Independencia y el aniversario de la fundación de la ciudad.
El padre Efraín Moreno Aguirre, actual rector del Seminario Mayor de San Luis Potosí, fue sacristán de la Catedral Potosina en el año 2010 y principal testigo del esfuerzo que realizaron los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil para concretar la instalación del carillón, luego de que un siglo antes quedara pendiente el deseo del cuarto obispo de la entidad, Ignacio Montes de Oca, por instalar uno. Para conmemorar los 100 años de la independencia, mandó traer un carillón de 15 campanas. Y llegaron las campanas. Lo que no llegó fue el mecanismo que las iba a hacer funcionar. Se perdió el proyecto. Pues sí, se perdió el proyecto cuando se pierde también la maquinaria. Entonces se quedó así inconcluso. Es un proyecto que ahora fue realizado después de 100 años, sí, porque se inauguró el 3 de noviembre del año 2010. Y lo quisimos hacer para completar ese proyecto que ya había iniciado el cuarto obispo de San Luis y también para conmemorar de esta manera los 100 años de la Revolución, los 200 años de la independencia. Malhut Zavala Díaz de León, integrante de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, actualmente es la única persona capacitada para tocar el carillón de manera manual. Pues bien, mira, este es un instrumento muy antiguo, ¿no? Su palabra viene del francés, de cuadrillón, ¿no? De 4 campanas. Es un instrumento prácticamente medieval, ¿no? Del siglo XVI, finales del siglo XV. Este instrumento, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata? Es un conjunto de campanas, ¿no? Es campanas afinadas, ¿no? En una escala como la de un piano, ¿no? Como la de un órgano. Podríamos pensar que es un tipo de órgano aéreo, pensarlo así. De hecho, la forma que tiene el teclado es un órgano, esas son las teclas y tenemos abajo unos pedales, ¿no? Entonces, como les decía, son una serie de campanas afinadas, ¿no? que emiten sonido a través de un mecanismo por medio de estas palancas, que se golpea prácticamente con los puntos. Cada hora, todos los días, el carillón de la catedral suena para anunciar el avance del día y, en su caso, las llamadas a misa. Al mediodía y a las 6 de la tarde siempre se toca el Ave María. Una de las inquietudes de Malhut y de quienes se involucraron en el proyecto de la instalación del carillón es que se pueda retomar la realización de conciertos, lo cual es complicado al no contar con un instrumento entrenador para hacer ensayos, sino que hay que practicar directamente en la torre de la catedral. Sin embargo, tampoco es una idea imposible y por ello esperan que las autoridades de cultura del estado y del municipio puedan promover los conciertos. Mientras tanto, vale la pena como habitantes o como visitantes de la ciudad de San Luis Potosí detener por instantes la inercia de la vida frenética y cotidiana para prestar atención al sonido pacífico de las campanas del carillón, un tesoro único de los potosinos. Los invitamos a conocerlos, ¿no? Las puertas de catedral están abiertas y cada vez que lo escuchen, bueno, pues, insisto, ¿no? Sentirse orgullosos y plenos de tener esta maravilla musical y presumirla, ¿no? En donde estén, pues presumirla. Con imágenes de Elizabeth Hidrobo, Cristian Morales, Agencia de Noticias Cuadratín San Luis Potosí. Ahora vamos a ver otros 2 chiquitos.
Esas últimas ya son las campanas de catedral. Bueno, pues con estos videos nos damos cuenta lo hermoso también que puede ser un carillón y que se puede combinar con las campanas. Es una invitación para los que no conocen San Luis para que puedan venir. Bueno, también en la presentación les dejo toda la bibliografía si alguien quiere profundizar en el tema. Y antes que nada quiero agradecer al padre Omar Salazar, mi ex estudiante, por el interés por contar con un catálogo de los bienes de la catedral y brindarnos las facilidades para la realización de esta investigación. A Eric Ibón por el levantamiento de las fichas del catálogo y las fotografías. Al tesista Gustavo de León, que me ayudó en la colaboración de la investigación documental. A la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, en especial a la directora de Patrimonio, maestra Diana Blanco, y a todos ustedes, nuestros asistentes virtuales. Muchas gracias. Maestra, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted por haber aceptado. Tiene saludos y tiene algunas preguntas. ¿Le parece si las vamos viendo? Claro que sí. Mire, María de la Luz Martínez dice gracias. Gracias a la maestra y gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos. Daniel Ham dice, saludos maestra, saludos Daniel, Daniel fue mi alumno, no sé si te envió un también, sí, mío también, sí. Saludos dobles. Entonces era saludos maestras. Ah, sí. Miriam Sandoval, en San Luis se han castigado campanas. Que yo sepa, no. Que bueno, significa que no ha habido ningún accidente
terrible y funesto con algún campanero? Pues ni tenemos. Bueno, tienes razón. Rosita Ruiz, manda unas campanitas. Ah, qué linda. Mi hija, la porra. Lola Herrera, ¿ya se ha hecho algún registro de estas campanas o algunas de ellas? Pues en cuanto a registro, este es el catálogo que se acaba de terminar. Falta que lo acabemos de revisar. Nada más he revisado el registro de las campanas en cuanto a catalogación. Falta todos los demás bienes de la catedral, que los tenemos, para subirlos a registro público de la Federación. Y no se ha hecho, creo que hay un maestro campanero francés, el estudioso de las campanas, que creo que sí vino a hacer, o por lo menos ha oído las campanas de catedral, pero un registro sonoro en de estar midiendo y viendo los tonos que tiene y todo eso, que yo sepa, no. Sería también interesante desde esta parte de la acústica. Uh-huh. Vero Amaro, saludos, maestra. Sí. Miri Sandoval, muy interesante plática. Lola Herrera, es muy bonito escuchar esas campanas, un espectáculo muy bonito. Sí, ya le tocó venir de visita y oírlas. Claro que el que se hospeda en el centro histórico llega al tercer día que dicen ya no quiero oír campanas, ¿verdad? Probablemente. Karina Retería, hola maestra Rosa Marta, ¿alguna campana se destacó por el proceso constructivo o decorativo? Saludos. Pues todas tienen un proceso de fabricación, la mayoría las hacen a la cera perdida y casi todas tienen pues las leyendas que están en la misma fundición y los escudos o las imágenes que tienen, y pues hay todo un estudio de acústica y de física para calcular una campana, no cualquiera la sabe hacer, y sobre todo si pensamos en una fundición del siglo XIX, pues era, y de ese tamaño de las campanas que te miden más de 1 metro, pues es toda una hazaña tecnológica. Muy bien. Maestra, ahorita que habla de fundición, yo tengo una pregunta. Me parece que sí la respondió, pero entonces, si un badajo se llega a fracturar, sí se puede reponer, pero se tendría que hacer un estudio del material con el que es fundido. Sí, y sobre todo hay que calcular cuál es la aleación de cobre, cuánto es la cantidad de cobre, de estaño, de zinc, o si tiene plomo, qué dureza tiene, a qué altura debe ir el badajo, qué tan chico, qué tan grande. Todo eso se tiene que hacer un cálculo. Es un cálculo complicado y es un cálculo, al final de cuentas, científico. Y entonces, bueno, por eso... Y hay las fórmulas, las plantillas, hay tratados sobre campanas. Sobre campanas. Sí. Pero seguramente por esta complicación, usted dígame si yo estoy equivocada, por eso vemos tantas campanas sin badajo. Exactamente, porque no es lo mismo que si una campana chiquita de que para tocar en nuestra casa se le cae el badajo y le ponemos una tuerca pesada, ¿no? Pero pues ya va a sonar como que si le tocáramos con un palo a un tanque de gas, ¿no? O sea, para que tengan el buen sonido, tiene que ser un buen badajo calculado. Calculado, una gran precisión. También dónde pega dentro de la campana. Muy bien, muchas gracias. Dolores Cuellar, muy interesante. Eduardo de León, saludos Rosa, un fuerte abrazo. Es uno de los colaboradores de la investigación que está realizando su tesis sobre las campanas de catedral. Ah, pues saludos Eduardo y agradecemos también que esté interesado en este patrimonio. Vero Amaro, muy interesante plática. Es otra que va a empezar un estudio de las campanas de varios templos de San Luis Potosí, como tesis de maestría.
tesis, muy bien, pues felicidades por el tema. Adriana Jerez, saludos a la maestra. Saludos, Adriana. Yo también la conozco. Antonio Gaitán, muy padre. Felicidades, Marta. Gracias. Saludos a Toño. Sí. Eric Ivón, gracias, maestra. Saludos y felicitaciones. Es el que hizo todo el levantamiento del catálogo de las campanas y además hizo el catálogo de todas las obras de arte, culturales y demás que tiene la catedral. Muy bien. No, pues interesante trabajo. Todos los potosinos se lo agradecemos. Andrea Sánchez Rodríguez, saludos, maestra. Sí. Dolores Cuellar otra vez. Sí. Muy interesante, gran plática. Lu Martínez, saludos, maestra, y un abrazo. Sí. Dolores Cuellar otra vez. Qué ganas de tomar clases contigo. Saludos con mucho cariño. Sí. Giselle Niño, excelente presentación, restauradora Rosa Marta. Gracias por compartirlo y, como comenta, reconocer la importancia de difundir y conocer más sobre nuestro patrimonio para su conservación. Felicidades. Gracias. Totalmente de acuerdo con Giselle. Karina Rentería, muchas gracias, maestra. Eduardo de León, gracias. Es un patrimonio desconocido. Sí. Eduardo de León, pero interesante. Le falta esa carrera. Totalmente de acuerdo. Son de todos estos bienes culturales que tenemos cerca, que nos rodean, que es tanta la cotidianidad que no reparamos en hacer la valoración de cada uno de ellos. Claro. Y justamente por este desconocimiento, por esta falta de interés, en el sentido de valorar o falta de interés en valorar, se empieza a perder. Se empiezan a perder. Así es. El arquitecto Antonio Beltrán, muchas felicidades, me gustó la conferencia, siempre aprendo algo bueno de la maestra. Totalmente de acuerdo. Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias. Gracias por compartir nuevamente sus conocimientos, sus investigaciones con nosotros. Gracias por mostrarnos a detalle cada uno de los detalles de las campanas, nos da datos nuevos, nos ayuda a entender y a conocer y a valorar. Maestra, muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Nuevamente, Diana Blanco, desde la Dirección de Patrimonio Cultural, agradece tanto a la maestra como a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado. Este miércoles, aprovecho que estoy aquí en vivo, aprovecho el espacio para decirles que el miércoles tendremos recorrido desde la misma página de Secretaría de Cultura por la iglesia de Montesillo, que también es otra iglesia con datos interesantísimos. A veces, bueno, mejor ya no les digo más, acompáñenos ese día. Sí. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias, maestra, por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego y gracias a todos.